tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Y este es un domingo más de podcast en los cuales estamos realizando entrevistas con compañeras, compañeros, pues no tanto del ámbito sindicalista en estos momentos, pero vamos a iniciar con algunos compañeros periodistas, como ya ha sido la entrevista con el periodista Manuel Hernández Borboya, la semana pasada con el periodista Leonardo Toledo, y esta tarde tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero y periodista Cau Sirenio. Muy buenas tardes, maestro Cau. Buenas tardes, buenas noches, días, que si donde ya están amaneciendo, pues aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación, Israel. No, al contrario, maestro, pues aquí al pendiente, pues platícanos un poco, maestro. A mí me gustaría abordar en esta charla tres puntos indispensables. Tú tienes un libro que habla sobre los compañeros jornaleras, jornaleros en San Quintín. Hiciste una investigación bastante exhaustiva para llegar a mostrar las condiciones, las deficiencias y el modelo de explotación laboral en el cual se manejan en esta zona del país. Sobre todo, pues lo curioso es con gente migrante al interior del mismo país, sin necesidad, ¿no?, de cruzar la frontera. Sin embargo, viviendo en condiciones tanto de discriminación, de malos salarios, de malas condiciones y todo lo que conlleva. Pero, por qué San Quintín, maestro Cau? ¿Por qué en este sentido decidiste entrar en esta idea? Bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por esta invitación y esa posibilidad de abordar esta vivencia, ¿no?, en los campos agrícolas. Bueno, pudo haber sido otro rancho, como lo fue también Rancho Fox, porque en el libro no tan solo aparece la historia de San Quintín, sino que está en la historia de jornaleras y jornaleros de Guerrero, que hablamos de un velorio en Guerrero, de jornaleras que se accidentaron en Casimiro Castillo, no recuerdo, en Jalisco. Entonces, ahí hay una historia que contamos de ese velorio de allá en Guerrero, y también hay una historia de Rancho Fox, o sea que, Ujú. pero donde más me centré a trabajar y pues, en sí, la historia de inmersión o de jornalero fueron en dos lugares clave, que es la de San Quintín, el Rancho Los Pinos, y luego el Rancho Seco, y luego otro pequeño rancho, empresa que no aparece en el libro porque más dicho fui para conocer cómo era el trabajo de un pequeño productor a un productor a gran escala como es Rancho Los Pinos. Y luego pues de ahí a Rancho Fox en Guanajuato. Entonces, pero aquí lo que se viene a resaltar más o lo que nos pues, ubica la explotación en los campos agrícolas de San Quintín, porque justo el trabajo de reporteo se hace en el momento crítico de la movilización de los jornaleros de 2017. Ujú. Recordemos que el 18 de marzo, perdón, el 17 de marzo de 2017, alrededor de 60,000 jornaleros tomaron la carretera transpeninsular de Tijuana a La Paz. Y en esa toma, pues hubo violencia, hubo desalojo violento por parte del gobierno municipal de Ensenada de aquel entonces, y luego del gobierno del estado hubo varias decenas de personas detenidas. Entonces eso ocurre en el mes de marzo y me entero, también hay que decirlo, de que veníamos de una crisis emocional bastante fuerte. Teníamos meses de haber vivido o experimentado casi en carne propia la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Yotzinapa. Entonces, entre recordar que ese 26 de septiembre yo iba a viajar con el grupo de los normalistas a Iguala, que no se concretó ese viaje,
Y luego, pues después de eso, quedar y acompañar toda esta eh, em, eh, proceso de búsqueda desde el primer día, desde llegar a la medianoche del 26 de septiembre a la normal de Ayotzinapa, estar ahí durante todo ese periodo, pues uno se enferma y había bastante crisis emocional y se atraviesa el movimiento de los jornaleros, entonces era como ir a respirar un aire nuevo, sin olvidar del movimiento social que tenía que ver con los jornaleros. Y es así que me voy a San Quintín, pero con una firme convicción de que no iba a ir a San Quintín a reportear como cualquier reportero citadino que llegaba a tomar fotos, a entrevistar a líderes del movimiento de San Quintín, sino que era llegar, buscar un lugar y trabajar como jornaleros para reportear desde dentro cómo se estaba viviendo. Porque lo que iba, o lo que, más dicho, lo que fue cierto, es que la prensa recogió la versión de los líderes sociales de ese movimiento de ese instante. Y la voz de los jornaleros no está en ese libro, no está, no, bueno, en esa Narrativa. en esa narrativa periodística no están esas voces de las mujeres, de los hombres, de los adolescentes jornaleros. Bueno, aquí un pequeño paréntesis que yo quisiera hacerte Sí. una pregunta en este sentido, porque generalmente en todas las narraciones crónicas, en las notas, ¿no? Que te responden el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, pues realmente siempre escuchamos las voces pues de los actores principales, pero de ahora sí que de la banda que va acompañando el movimiento generalmente no lo encontramos, pero ¿qué te impulsa, si me permites el término, qué te impulsa a decir, pues, me voy a meter a trabajar de jornalero, voy a tratar de sacar este tipo de testimonios, ¿no? Que parecen, no, que son muy necesarios para que nosotros como sociedad en general entendamos adecuadamente qué es lo que está ocurriendo en esta zona? ¿Cómo te surge esa parte, esa idea? Pues, bueno, la idea es cambiar la narrativa. Y cambiar la narrativa es ahora cambiar la narrativa también significa cambiar la enunciación en lugar de la enunciación. Entonces el lugar de la enunciación ya no iba a ser con los líderes, los dirigentes del movimiento, sino que iba a ser desde los surcos. Desde ahí vamos a tener esa claridad de que vamos a anunciar la historia y la narrativa de ese espacio. Desde las galeras donde duermen los jornaleros, desde la cocina, desde los camiones se suben para ir a trabajar, desde los baños que están todos sucios. Entonces, esa era la idea principal, porque lo que buscaba era mostrar de que en este país nada ha cambiado después de México Bárbaro de John Kernest Turner. Entonces, creo que aquí hay una asimetría porque Kernest Turner llega como empresario Ujú. a hacer convenio A Yucatán. a Yucatán para poder entrar y contar la historia, pero sigue la misma narrativa de que solamente recoge la voz o los testimonios de los dueños de las empresas. Ujú. Entonces, en este caso, era presentar otra narrativa de que esa narrativa no fuera la de los dueños de los ranchos, sino que íbamos a platicar con los jornaleros. Y claro está de que tampoco soy tan ingenuo de decir, voy a llegar y platicar con los hermanos Rodríguez, oye, platícame Ujú. cómo viven acá o porque voy a invertir en sus ranchos, pero yo no tengo dinero para entrar a ese lugar como inversionista, ¿no? Pero sí podía entrar como jornalero. Ujú. Por el tamaño, por el color, porque hablo una lengua materna, porque por todas las características que representaba, pues me permitía cambiar ese lugar de enunciación y para construir otra forma de narrar. Una pregunta, maestro, a ver, aquí mostrándome ignorancia, siempre, bueno, cuando menos los trabajos que has publicado en pie de página, el libro que tuviste a bien compartirnos, pero ¿cómo es el nombre, cómo se pronuncia el nombre de tu pueblo, de tu nación materna? Eh, el, el-
El pueblo se Porque, llama porque lo manejas como la nación... New Sabi. Eso, como Ajá. New New Sabi. Sabi. Ujú. Perdóname. La nación New Sabi. Y yo hablo la lengua Tunsabi y mi comunidad de la localidad se llama Tunsabi, se llama Yondicoyu. Y en náhuatl se llama Cuanacastitlán, que significa lugar de las parotas. Ujú. Y en Yondicoyu significa lugar de piedra enfilada. Ujú. Oye, ahora regresando tantito. Digo, voy a regresarme más antes Sí, de por qué entraste pues al método de la narrativa de la... Si me permites el término, porque no sabría cómo definirlo, digo, leyéndote, y aquí a lo mejor me voy a meter en un entuerto, sí, podríamos decir que es non-fiction, o que es crónica, o la definición literaria pues de lo que haces, porque también tiene un enriquecido elemento literario el trabajo que generas. Sin embargo, a mí me gustaría saber esta parte de cómo llegas, antes de todo esto, al periodismo, porque tú trabajabas en la radio de la Universidad de Guerrero, si mal no recuerdo. sí. Pero ¿cómo estuvo que acabaste en este punto, maestro? Terminaste perdido, sí, en el ecosistema de los medios. Sí, porque... No, falta que terminen en el cine. Bueno, no por presumir, pero estamos ahí en Los Pasos de la Tortuga, Sí. Ayotzinapa, en Netflix, que no es tampoco una historia para presumir, pero hemos dado también esa parte, nuestra plataforma. Bueno, la parte también es que, la neta, cuando menos están contando parte de la historia. Sí, No es quizá la políticamente necesaria, sí, pero puede ser quizá la políticamente correcta quien dirigió el documental, ¿no? así es. Y que la plataforma se animó con todo y todo a denunciar el asunto. Bueno, un Sí. pequeño paréntesis. Bueno, pero bueno, solamente faltaría entrar a la TV para ya completar la ruta del ecosistema, porque en Guerrero, déjame presumirte, en 2001, en Acapulco, todavía estaba todo el boom del turismo internacional. Ujú. Entonces las radios locales todavía tenían música, barra programática, música en inglés y todo eso. Ujú. Y nosotros, pues como siempre, buscando eh, cambiar las ideas, y llegamos y producimos un programa que se llama Camino Andado, una radio comercial, pero Camino Andado se llama en español, pero nosotros producíamos un programa en lengua tunzabi, en mi lengua materna. Es el primer programa que se hace en Guerrero, por lo menos, en Acapulco, que se hace en una lengua indígena, que no es propio de la ciudad. Y el argumento es que en Acapulco alrededor de 25,000 personas migrantes trabajan para mantener el turismo, ¿no? Para la limpieza, para la construcción, el comercio, los restaurantes. Entonces teníamos que llegar a ese público. Ujú. Entonces a partir de ese año empezamos a hacer, entre hacer radio, hacer prensa escrita, pues, de repente estoy en la radio conduciendo, produciendo, y de repente estoy reporteando en la calle para escribir, porque también fui reportero en El Sol de Acapulco en 2003, y luego reportero en El Sur de Acapulco en 2008, de 2008 a 2000. Ese periódico a veces se la juega buena, ¿verdad? A veces, Digo, porque yo he visto, sí. fue de los primeros medios que reportó lo de Ayotzi. Sí, en el sur, y Sergio Campo, que es reportero de la corresponsal de la jornada, creo que muy poco hubiéramos enterado de lo que pasó esa noche. Ujú. Porque si yo hubiera ido a Iguala, que es lo que hubiera pasado, se estaría contando la historia. Pero no fui, No pero creo. tampoco, pero nuestra también, porque desde ahí en Chilpancingo teníamos un medio que se llama Trinchera. Tenemos, Sí. ajá. Entonces yo escribía desde Trinchera, y como es semanario, pues nosotros salimos cada semana, ¿no? Ujú. Con con ese sueño de García Márquez de que no lo contamos primero, sino lo contamos mejor. Con esa primicia hacíamos Trinchera, Sí. de contar mejor, contar mejor el ángulo de la historia, de la información, no ir a lo inmediatez o a lo del día, es lo que era un poco más trabajado. Pero entonces venía combinando entre prensa escrita y radio,
Y entonces estaba en Radio y Televisión de Guerrero, también haciendo programa en lengua tunzavi, y renuncio a la Radio y Televisión de Guerrero justo cuando se da lo del 26 de septiembre. Ujú. Bueno, uno, porque en solidaridad con la familia, y en segundo lugar, porque la radio durante 2 años no me pagó un solo centavo por hacer producción, ese programa en mi lengua materna. Ujú. Porque todavía existe esa idea de que los medios de comunicación le hacen un favor a los indígenas para que cuando producen su programa en su propia lengua. A ver, aquí te acabas de meter en camisa de 11 varas. Sí, Sí, porque, pues, hablando de derechos laborales, digo, sí, hiciste un libro, una crónica sobre el tema de San Quintín, lo de Rancho Fox, que, pues, bueno, fíjate que el de Rancho Fox no me sorprendió, debo de decirlo, sí, pero a lo que voy con esto es poner sobre la mesa. Para ser periodista, maestro, y digo, yo en algún momento trabajé en Noticias de Bahía en Puerto Vallarta, en Tribuna de la Bahía de Milenio, a quien sí le mando un gran abrazo, no sé si esté la señora Tere Alvarado, que aguantó lo más que pudo con un programa de radio en Tepatitlán de Morelos, y hablar de Andrés Manuel bien en Tepatitlán, en la cuna del panismo. no, deja del panismo, del yunquismo y de los cristeros, estuvo grueso. Pero la parte es que yo quisiera entender, ahorita mencionaste algo, la radio de Guerrero no me pagó 2 años por el tema de producir. Es una parte muy eh, complicada el aceptar para nosotras y nosotros que en México todavía existe el racismo y existe el clasismo, siendo de que la mayor parte de la población pues no tenemos, no nos vemos como europeos, aunque hay dos, tres que creen que sí se ven. Sí, Pero además, agregado a esto y meternos en ese sentido, y quiero que me platiques un poco, acaba de suceder algo, una desgracia muy fuerte el fin de semana pasado, que dos jóvenes de 26 y 28 años respectivamente perdieron la vida haciendo una cobertura, ¿no? En un concierto en el Parque Bicentenario, se me olvidó, Ax Ceremonia. Y pierden la vida y el medio Mister Indie dice, ay, pues lo lamento con nuestros colaboradores, pero no tenemos relación laboral. Y el dueño de la empresa que generó ese evento también desaparece, nadie los apoyó. Ellos prácticamente trabajaban de freelancers. La jornada, según nos platicaba mi compañera Judith Calderón, prácticamente está desapareciendo al Citrajor y le dice a los trabajadores, oye, si vienes aquí y te unes al sindicato, olvídate de trabajo, te corro. El tema de Notimex, que vimos a los trabajadores en huelga, la directora cobrando, ¿no? Y pues bueno, hasta que no reventó a la agencia, ¿no? Pero desaparecieron al sindicato. Todo este esquema que te comento es por lo que tú me platicas, por lo que vivieron estos jóvenes, por lo que viven muchos jóvenes que... Ah, luego, espérame, no más rápido. Una vez escuché cuando vivía en Guadalajara hace unos 10 años que Fernanda Familiar se quejaba porque una persona le quería cobrar por trabajar para ella, que cómo le iba a cobrar, que primero aprendiera, ¿no? Porque ella es una gran periodista y pues que primero aprenda, ¿no? Y ya después veremos si le pagamos. O sea, es decir, en los medios de comunicación no solo hay racismo, clasismo, porque también parece que tenemos en todas las barras de las televisoras a puro escandinavo, ¿no? sí. Pero, ¿por qué los medios de comunicación, maestro Caus Ireneo, tratan tan mal a los trabajadores, en este caso periodistas, reporteros? ¿Por qué el gremio periodístico permite estos tratos también? Pues fíjate que ahora sí me la pusiste difícil. Sí. Mira, algo muy paradójico con los periodistas. Los periodistas, todo el mundo, todo el tiempo nos las pasamos hablando de derechos humanos, Ujú. defendiendo los derechos humanos y posicionando los derechos humanos
visibilizando la violación de los derechos humanos de los demás. Pero no hemos sido capaces de organizarnos para así hacer frente a las empresas. Pero porque también las empresas informativas, no sé si son empresas informativas o empresas explotadoras, no permiten el libre ejercicio organizacional de los trabajadores. Ahí lo vemos con Reforma, nunca hemos visto un sindicato de Reforma, por ejemplo, del Universal, Milenio, la propia jornada, ¿no? Que el financiero, el economista. Ningún medio tiene sindicatos. El único que donde hay intento de sindicalismo es en la jornada, pero la forma también de cómo lo ha agredido la parte empleador. El empleador pues no ha querido reconocer esos sindicatos. Y ya de ahí, si nos vamos a los estados, pues están por los suelos, ¿no? Está peor el asunto. Está peor el asunto. Hace rato hablamos del sur y todo. El sur hace 3 años había despedido, puesto en la banca a 3 reporteros porque intentaron organizarse. Entonces, lo más triste de toda esta historia es que los medios que dicen ser defensores de los derechos humanos, que se suben a la palestra de la democracia del país, y son los peores, son los peores explotadores. Es en las redacciones donde hay racismo, acoso sexual contra de las mujeres, hay discriminación, exclusión de los indígenas. Yo en algunas ocasiones me ha tocado vivir en carne propia cuando propongo tema de los pueblos indígenas, porque por ser de mi interés, por ser parte de la comunidad, entonces digo, este tema hay que llevarlo. Y dice, oye, aquí tú eres reporteros de periódico tal, tú no viniste aquí a hacer periodismo indígena, tú eso hazlo a tu pueblo. Esa expresión, eso se sigue viendo y seguimos, y los medios siguen reproduciendo las mismas estigmas de todo tipo de organizaciones sociales. O sea, sí ha hecho falta de que los propios periodistas reflexionemos de cómo estamos organizados y qué es lo que estamos, cómo queremos y hacia dónde queremos llegar. Porque con eso del libre pensamiento y todo eso, pues, y también un poco bueno, creo que eso se oye como muy cita común, ¿no? Decir es que los periodistas no se organizan porque son muy orgullosos, porque son muy creídos. Esa es la justificación de siempre. Pero no, lo que pasa es que yo siento que tiene que ver por muchas cuestiones que sucede eso, porque si nos pusiéramos a platicar con los compañeros reporteros, hay reporteros que salen de la casa a las 7 de la mañana y regresan a las 10, 11 de la noche. Uh-huh. Y todavía para mandar el último texto. Y entonces, pues, no trabajan a las 8 horas como deberían de trabajar. Entonces, sí hay una gran violación a los derechos humanos, pero los periodistas, los compañeros reporteros, sí los vemos, uh-huh, pero creo que no hemos sido capaces de ver cómo afrontarlo, ¿no? Aparte, las constantes amenazas de que si te organizas, te despido, ¿no? ¿Sí? Y que es una violación flagrante de los derechos humanos. Ahora, hay la oportunidad quizá de hacer periodismo independiente como tú lo haces, pero es un poco más complicado. Y en este sentido regresamos entonces a la historia de Cau, que tuvo estas complicaciones para llegar a la radio pública, ¿no? En el estado de Guerrero, pero cómo da el salto, o sea, me dices, estaba entre la prensa escrita y entre la radio, pero cómo das el salto a decir, a ver, bueno, en la prensa escrita como que queda más. ¿Cómo defines el estilo periodístico que ejecutas, maestro Cau? Y en el sentido de que tiene un enriquecido manejo del texto, de las palabras, y con esto pues facilita la lectura para que uno se entere mejor de los acontecimientos o de la noticia que
están, si tú me permites el término, golpeando a la estructura social, aunque sintamos que de primera no nos afecta, pero realmente sí nos afecta que violen los derechos laborales de los compañeros de San Quintín, sí nos afecta que no encontremos todavía a nuestros compañeros de Ayotzi. Pero ¿cómo defines tú el trabajo periodístico que creas? Creo que ese trabajo cuando dejo el sur, en Guerrero, en Chilpancingo, pues ser reportero del sur, pues es como, es lo máximo, es el estadio más alto que un reportero haya llegado, ¿no? Ujú. Y mantenerse mucho tiempo en el sur, pues es como mantenerse, y si te sales del sur, tienes que buscarte otro medio más o menos del mismo nivel, o salirte, o tener una corresponsalía de un medio chilango, ¿no? Entonces, esa era más o menos la idea que se tiene en Guerrero del periodismo. Y en mi caso, cuando dejo el sur, yo me voy con Trinchera, un periódico artesanal, si tú quieres, Ujú. porque tenía una imprenta muy pequeña, imprimíamos, doblábamos y luego repartíamos y, o sea, la hacíamos de todo, ¿no? Por eso también lo hacíamos como semanario porque nos daba tiempo de reportear, Claro. escribir, editar, luego Imprimir. imprimir, doblar y repartir. Entonces que hacíamos de todo, ¿no? Pero también nos propusimos y también creo que ese tiempo en 2000, de 2002, de 2002 a 2015, 12 por ahí, estaba el boom de periodismo narrativo. Sí. Entonces, que venían los reportes, los periodistas del sur, y luego que todo el mundo quería ser García Márquez, que hay que leer a Caparrós, y que entonces hay que leer a Kapuczynski, o sea que entonces la idea, ¿no? Y de hecho, hasta cierto momento tengo cierta así como influencia de Kapuczynski, porque durante, estamos escribiendo, imprimiendo Trinchera, pues me chuté toda la colección de Kapuczynski. Entonces, pues porque era como para entender qué queremos hacer como periodistas, ¿no? Claro. Y luego, después de Kapuczynski, pues bueno, ya vino la decepción. Es que Kapuczynski no era medio soñador, imaginario, y mucha historia no era como que no es muy profunda. Entonces, como que uno se queda así con la duda, pero bueno, ya. Pero por lo menos ya te dio la herramienta para escribir. Ajá, ya te dio la herramienta. Y luego, pues, también leer a García Márquez, y luego leer Dostoyevsky. Para mí, Dostoyevsky influyó mucho en mí para la forma de cómo mirar la especie humana, ¿no? Las condiciones humanas en que vivimos, pero que no somos capaces de mirar, ¿no? De que en la calle donde caminamos hay una persona que despreciamos por el simple hecho de que es indigente. Que detrás de esa indigencia puede haber una gran historia si nos pusiéramos a indagar, ¿no? Sí. Entonces, porque hay un escritor muy interesante de Nueva York que escribió su historia, no sé si tú lo recuerdas, pero a mí se me va completamente el nombre. Pero él vivía como indigente, pues hasta que alguien le preguntó, ¿y tú quién eres? Ya resultó que era un gran escritor, ¿no? Entonces eso nos pasa en México, bueno, nos pasa en todas partes. Sí. Entonces, creo que y Ulises Domínguez, creo que es mi maestro, es un gran personaje, que también con mucha lectura, y él dijo, si vamos a hacer Trinchera, si queremos contar la historia y contarla mejor, tenemos que tener buenas lecturas, tenemos que tener buena edición. Entonces, eso hace de que en un momento dado, Trinchera creó a varios, Mitchell, creo que se llama algo así, el escritor. Sí, no, lo estaba buscando, pero me sacó a Mark Twain con Príncipe y Mendigo. Ajá, no. Bueno, Pero, no. mejor Mitchell, creo que es Mitchell, Sí. que vivía ahí en las calles de Nueva York y que nadie sabía quién era y lo despreciaban bien gacho. Sí. Es más, ni apoyo económico le daban. Y el tipo escribió unos libros maravillosos, ¿no? Sí. Narraba esa drama. indigencia, sí. Entonces, de repente Trinchera se convierte como una pequeña escuela de periodismo en Guerrero.
Sí. Porque hay varios compañeros que ahora escriben para Gato Pardo, para otros medios acá en Nacional, acá en Chilango. Ajá, pues, De alto, de no iba a alto. decir la palabrota, Ajá. pero no, no, no. Ajá, y que han sido así, que de repente mandan cosas de Guerrero así muy bien hechas para la Universal. Pues, pasaron por la escuelita de trinchera. Entonces, después también de eso, pues ya en trinchera lo hicimos como colectivo en 2010. Entonces dijimos, no, pues que también tenemos que tener algo de taller para poder aprender a redactar. Entonces empezamos a hacer esos talleres y llevar periodistas del centro y hablábamos de periodismo y Ajá. cómo narrar y todo eso. Entonces todo eso influyó, ¿no? Para tener ya como un cimiento, una cimentación periodística ya como un poco más narrativo, que de ahora pues que entra en esa categoría de periodismo narrativo. Muy al estilo de lo que en su momento Rodolfo Walsh con Montoneros, ¿no? En el Sí, diario Noticias, o que Rubén todo el mundo... Darío y todo eso. Rubén Darío, fíjate que no. Mm, ¿Sabes a quién leí que escribió unas historias, unos cuentos? Bueno, al contrario, ¿no? Porque escribía muy duro, por ejemplo, Ricardo Flores Magón sí, en El Machete, pero me encontré hace 2 años, un libro de Ricardo Flores Magón, pero de cuentos. Yo no sabía, o sea, me confieso ignorante, a lo mejor quien ve este programa va a decir, no manches, güey. O sea, fue hace un par de años en una feria de libro aquí sí, en la Ciudad de México que me encuentro un libro de Ricardo Flores Magón de cuentos. Pero bueno, entonces, retornando, bueno, te preparas, digámoslo así, en esta escuela de trinchera, porque a veces a la banda se le olvida que el periodismo es más un oficio que una carrera. Es más, de hecho, propiamente carrera de periodismo, creo que solo la FES Aragón tiene. sí, Pero a nivel nacional todo el mundo dice estudié comunicación, mea culpa. Pero no es periodismo. no, claro O que sea, no. te enseñan a producir por aquí, a producir por acá, a hacer un poco de radio, pero muy fifí el asunto de comunicación porque no te enseña a meterte al fondo de las cosas, sino a surfear y a manejar ciertos elementos con los que ya sabes locutorear y puedes hacer ciertas situaciones, pero es muy efímero, ¿no? Y el periodismo es más profundo. Ahorita decías, por ejemplo, lo de Kapuczynski o Capote, ¿no? Truman Capote con su desayuno en Tiffany's o con Esa Sangre sangre Fría, fría, sí. que es una obra maravillosa. Y pues O Galita Liz. ah, Ah, sí. pero Gaita Liz. Gaita Liz. Gaita Liz, ujú. Pero a ver, si se me vino otra. Bueno, el punto en esto es, el periodismo es más de fondo, es más vivencial. Yo creo que la única frase que yo sí extraería de Kapuczynski después de leer Ébano o leer esto que hizo de los cínicos no sirven para este oficio, el Sí, decir, para ser periodista primero hay que ser buena persona. Pero para ser buena persona a veces tienes que vivir las condiciones que otros viven para tener esa empatía, ¿no? Entonces, tú nos comentabas, yo creo, Cau, salvo tu mejor experiencia en esto, creo que tú te haces muy relevante a nivel nacional después del 26 de septiembre. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué platicar la historia de esta manera? Lo que te tocó vivir con los compas de Ayotzi, que hasta la fecha tenemos ya más de 10 años después, no se ha resuelto el caso. Creo que los papás los veo con un poco más de confianza, cuando menos cuando pude platicar con don Mario, con Meli, con el abogado Vidulfo, con el actual gobierno que con el pasado, pero ¿qué es realmente lo que en ese momento sí te impulsa a escribir esta historia, platicarnos esta historia? Porque era también un arriesgue, digo, Peña no te daba ninguna garantía. Y creo que después del sexenio de Calderón, con el de Peña, es con el que más periodistas desaparecieron en este país. Digo, sin contar a Cedillo, que también sí. era una rata, ¿no? Pero, ¿qué te impulsó? ¿O qué te dio esa valentía para platicar esa historia? ¿Y qué fue exactamente lo que más te hizo, ¿no? Te empujó a compartirnos ese, pues ese momento que te tocó.
¿De Sanguitín o de No, Ayotzi? de Ayotzi, Ayotzi. Pues fíjate que yo venía escribiendo sobre Ayotzi desde 2011, ¿te acuerdas del asesinato de los dos De la guarumayas? Carretera del Sol. Ajá, de Jorge Alexi Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Sí, que aquí nomás, perdón, un pequeño paréntesis. Sí, Digo, fíjate, yo vivía en Guadalajara en ese entonces, sí. trabajador de Telmex, así, un cuate que llega y ve las noticias. Yo recuerdo mucho, hay un periodista que a mí la verdad, y lo voy a decir como es, me asquea, Ujú. y le dieron el Premio Nacional de Periodismo, se llama Jorge Fernández Menéndez, Ah, sí. que trabaja en Grupo Imagen. Y yo recuerdo que iba camino a mi casa a las 6 de la tarde, que era la hora que salía su noticiero en Imagen, y decía, imagínese usted, porque el tipo es argentino, ni siquiera es mexicano, ¿no? Y admirador de Videla aparte. Y no es broma, es en serio. Sí. Pero decía, imagínese usted, ¿no? El héroe de la gasolinera después de que estos vándalos de Ayotzinapa, ¿no? Y que se prendió la gasolinera después de que habían asesinado a unos jóvenes normalistas y que realmente el compa que muere en esa gasolinera, pues fallece porque dispararon a la Sí. gasolinera. No fue culpa de los compas de Ayotzi, pero sin embargo la manera tan miserable de manejar la información. Perdóname por la interrupción, pero en ese Fíjate tiempo. que nosotros en Guerrero ya llevábamos en ese entonces ya 5 años de la violencia. Nuestra violencia eterna de Guerrero ya inició en febrero de 2006 en Acapulco. Uh-huh. Entonces nosotros pues ya llevamos un ratito ahí con esa onda. Y ya para ese entonces pues ya Acapulco ya era una zona cero. Ya para yo justo fui a reportear a Acapulco el 10 de diciembre para Trinchera. Recorrer todos los lugares emblemáticos que eran lugares donde iban los migrantes que bajaban a la construcción. Y cuando llego, pues no había nada, y lo que era encuentro, pues era violencia, muertos acá y muertos allá esa noche. Y luego llego y en la iglesia de la Catedral de Acapulco y veo personas hablando de la Virgen. Haz de cuenta que es como si tú leyeras a la Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo. Más o menos ese estilo. Estaba al interior de la Catedral de Acapulco. Entonces llego y regreso a las 11 de la mañana, llego a Acapulco, a Chilpancingo, me Uh-huh. urgía entregar el texto porque acordamos que ese texto iba a ir de principal en trinchera. Y entonces llego y no pude terminar de hacer el texto el 11, entonces lo estaba terminando el 12 y de diciembre, entonces justo cuando termino de enviar el texto, me hablan, oye, acaban de matar 2 chavos de Ayotzinapa. Le digo, ¿cómo? Ya me avisaron, ya me fui corriendo, ya no, ya me movilicé y todo eso, no alcancé a llegar al momento ahí. Entonces, em, para, dijimos en trinchera, ¿sabe que no salimos? Con lo que ya tenemos listo para salir, pero no salimos, vamos a llevar la nota de la carretera, de la autopista. Uh-huh. Entonces el texto que iba a ser la principal, pues ya no fue principal, sino que ya fue última. Y el texto que fue principal fue la de Ayotzi, ¿no? De Uh-huh. ese día, que lo hizo el compañero David Espino. Y yo hago la crónica de la marcha, de la primera marcha del 13 de diciembre. Entonces salimos, en lugar de salir el 13, salimos el 14. Uh-huh. Pero ya salimos con información ya más de lo que había pasado. Y en la reunión editorial de esa semana bueno, acordamos de que no íbamos a publicar otra cosa más que teníamos que hablar de qué es Ayotzinapa. ¿Qué es Ayotzinapa? ¿Quiénes son los estudiantes que fueron asesinados? ¿Quién era su familia? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran ellos? O sea, no íbamos a hablar de que la policía o de la persona que fue quemada en la bomba. Nosotros nos propusimos y justo a mí me toca escribir la historia de Jorge Alexi Herrera Pino. Entonces voy a su comunidad a entrevistar a toda la familia, a sus profesores de la secundaria, de la prepa. O sea que trato de recuperar toda la información posible y entonces armamos el texto y hicimos una edición especial de Trinchera una semana después del asesinato. Y a partir de ahí
yo empecé a escribir sobre Ayotzinapa. Bueno, yo ya venía escribiendo, pero ya había estado en 2007 en la represión en el Congreso del Estado. Que fue otra. Que fue otra, ¿no? Entonces, yo de por sí ya venían reporteando el tema de Ayotzi, pero ya como para enfilar ya mi narrativa sobre la normal, ya inicia el 12 de diciembre de 2011. Y después de eso, pues empiezo a platicar con todos los alumnos que estuvieron ese día allá. Entonces nos propusimos de regresar al lugar de los hechos, decirle, oye, ¿tú dónde estabas parado ese día? Ujú, ¿Dónde estaba eso? O sea, reconstruir toda la historia. ujú. Y el año de los hechos, yo presento una crónica reconstruida de cómo fueron los hechos. Entonces, y de ahí sigo dándole seguimiento a Ayotzinapa hasta llegar al 26 de septiembre. Ujú. Entonces, tenemos este libro que no se ha publicado, pero ya ahorita ya estamos, no falta que nos entreguen la versión final de la edición. Y ya se va a publicar ese libro, pero no estamos centrando nada más contar la historia, qué pasó antes del 26 de septiembre. Porque dentro de esa historia, pues ahí encontramos de que hubo, primero el asesinato de Jorge Alexi Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús. Esa historia. Luego la historia de los choferes de los autobuses que fueron retenidos para trasladar a los muchachos. Luego que las mamás que estaban acompañando la movilización. Y yo para ese entonces, pues yo había leído a la madre de Gorky. Entonces, pues ver una señora con su guarache y la entrevistas y, oiga, ¿y su marido? ¿Qué le dice que no, que usted venga al movimiento? Dice, no, es que yo no tengo marido, yo vengo porque es mi único hijo. Y sé que si él termina la carrera de maestro, yo voy a tener una vida mejor. Entonces, esa es la historia que encontré. Entonces dije, no, pues no puedo contar otra historia, sino que seguir narrando esto, porque es lo que vemos, ¿no? Claro. Entonces le digo a los choferes de los autobuses, oiga, ¿usted lo secuestraron? Dice, no, dice, nosotros nos venimos, hay un acuerdo con las empresas y con el comité estudiantil de que nosotros podemos venir con ellos y siempre y cuando pues cuiden ellos las unidades y todo eso. No estamos ni secuestrados ni retenidos, estamos aquí por voluntad propia y Ya. con el conocimiento de la empresa. Entonces, luego de ahí voy encontrando de que hubo 3 represiones en la carretera de Chilpancingo a Iguala, donde la policía estatal disparó directamente en contra de los normalistas, a quemarropa. No lo mataron porque los otros alcanzaron a correr, los chamacos, pero por poco hubiéramos tenido 3 homicidios después de eso, después de 12 de diciembre. Entonces, había muchas historias que uno podía ir recogiendo, recuperando, y luego pues de repente estoy en la casa, me habla, oiga paisa, ¿qué crees? Que nos están atacando la policía estatal acá porque venimos por un bus. Entonces salir a la 1 de la mañana para ir a acompañar y ver qué estaba pasando. Entonces, toda esa historia, creo que no recuerdo bien si son 12 crónicas, donde hablamos todo ese proceso de represión previo al 26 de septiembre, pero también hablamos de la represión en contra del magisterio durante la movilización de 2013, en contra de la reforma educativa. Sí. Entonces hay una historia, por eso a veces me da risa, me río de mí mismo, de mi malicia, digo yo. No sé si soy tan malicioso, porque por un lado hacía producciones o por eso no me pagaron, para una televisora pública, y por otro lado escribía y contaba la historia que estaba sucediendo, ¿no? Ya. Son puntos pues bien paradójicos, perdóname, porque a final de cuentas en aquel momento pues las cosas estaban al rojo vivo en ese sentido. Mi querido maestro Caus Ireneo, ¿con qué te quedas de esta charla? ¿Qué mensaje le dejas a las y los compañeros, a la gente que ve estos videos? Pero además, felicitarte ampliamente por el trabajo que realizas, te lo digo aquí, te lo digo públicamente, porque me parece necesario. Muchas veces estamos más metidos en lo inmediato que en lo importante, y seguimos teniendo en nuestro país una diversidad cultural amplia, seguimos teniendo espacios
Dicen que no hay, que en política no hay espacios vacíos porque siempre hay quien llega y se mete, ¿no? Sin embargo, me parece que sí tenemos todavía una deuda muy importante con la auténtica información que debe de llegar a la gente. Y si me permites esta reflexión, es muy curioso, ¿no? Que hablemos a partir de lo que llamamos cuarta transformación o de la llegada del presidente López Obrador. Entiendo el lenguaje político, pero todavía me quedan dudas de los que estamos abajo, porque a final de cuentas hablamos mucho del pueblo, pero cuando conocemos el pueblo a muchos les causa un golpe. Es muy fuerte la realidad que se vive alrededor de la gente que ha vivido este tipo de condiciones, sobre todo en el estado de Guerrero, que le hace honor a su nombre. Irónico, ¿no? Que ese Sí, territorio sea llamado ahí y que Vicente Guerrero es el que aguantó aparte a partir de guerra de guerrillas, porque de otra manera no hubiéramos llegado a la independencia. No fue Iturbide, fue Guerrero, así un es. mulato que fue presidente de México y que no se le da el reconocimiento que se debe. O que tenemos en ese estado las resistencias, yo sí lo veo de esta manera, las resistencias importantes y valientes de Genaro Vázquez y del maestro Lucio Cabañas, y que también durante muchos años intentaron desaparecerlos de la historia, pero tampoco veo muchos ánimos de darles su día o incluirlos en el panteón de los héroes de la patria, a pesar de toda la resistencia que dieron contra el abuso de aquellos años, ¿no? Es decir, me parece que hay una deuda histórica y pendiente todavía. Y en esta reflexión, ¿con qué te quedas, maestro Causirenio? ¿Y qué le compartes a la gente que está escuchando esta entrevista y que no va a ser la última? Será la primera quizá en este formato, pero obviamente no la última. Pues yo me quedo con muchas cosas, sobre todo porque estoy como, ahora como que ya le entendí la escritura, ya quiero escribir eso, quiero escribir el otro, porque venía escribiendo sobre la vida de Genaro, Uh porque resulta que yo soy del municipio de San Luis Acatlán, pueblo de Genaro Vázquez. -huh. Entonces muchas veces siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Mira, eh, en este país se hubiera caído en pedazos si no hubiera sido por Genaro, que a pesar de la tortura, de masacre, de violaciones graves a los derechos humanos, él logró incendiar el espíritu de la gente para que se organizara y a pesar de todos esos golpeteos que hubo cambio, que ahora la gente diga es que ganó la democracia, es que ganó López Obrador. López Obrador no ganó porque tenía que ganar. Esa una lucha de estas mieles del triunfo que está disfrutando esa gente que desea de ser de la cuatro transformación y que muchos de ellos son de la derecha, que escondidos Sí, ajá, ahí, se infiltraron. infiltrados, pero eso es gracias a estos luchadores, a Guerrero, a Genaro Vázquez, a Otón Salazar, Otón Salazar. a Lucio Cabañas, a la Normal de Ayotzinapa, desde su fundación ya va a cumplir 100 años de vida como normal en Guerrero, a Ignacio Manuel Altamirano. O sea, Guerrero es un estado grandísimo. Si lo miráramos a través de sus historias, a través de sus intelectuales, de sus revolucionarios, creo que no tendríamos espacio para contar esa historia. Solo que hace falta historiadores que comprometidos con el pueblo que nos ubiquen, que los coloquen en su estado donde deben de estar para que la gente sepa, ¿no? De cómo se ha construido este país. Entonces yo me quedo con eso de que no hace falta mucho estudiar, no hace falta mucho leer, no hace falta mucho entender la historia, pero sobre todo los que somos periodistas, no, creo que no hace falta dejar un poco a un lado nuestro ego y, y, de, y decir que aún no hace falta mucho por aprender, entonces tenemos que seguir preparándonos, seguir investigando y seguir buscando esa historia que está debajo de las piedras, ¿no? Que muchas veces creo que conoces a Alexis, ¿no? A veces Sí. le digo a Alexis,
No sabemos, pero tal vez en esa calle, frente a la Nacional de Maestro, ahí donde estudió Genaro Vázquez, le digo, debe de haber alguien que puede contarnos quién fue. ¿La de aquí de Tacuba? Sí, la que de Metro Normal, ahí estudió Genaro Vázquez. Ah, cabrón. Entonces le digo, no, Genaro Vázquez no estudió en Ayotzinapa, o sea que también hay muchos historiadores que quieren... Sí, yo pensé que Genaro había... A ver, extiéndete poquito en eso. El maestro Genaro Vázquez estudió aquí en la Normal Nacional de Maestros. Y aquí conoció su pareja, su esposa, Consuelo Solís. Ella es de Hidalgo. Sí, eso sí. Entonces, Genaro Vázquez no pudo haberse casado con una maestra de Hidalgo si hubiera estado estudiando en Ayotzinapa ese tiempo. Y entonces ahí se conocieron, porque ahí tengo unas entrevistas con la maestra Consuelo. A ver si un día al ratito te lo comparto. Órale. Ajá, y donde ella habla de cómo se conocieron y todo eso. Entonces un día le dije a Alexi, ¿cómo me gustaría ir a recorrer esos pasillos y encontrar a alguien que me contara quién era Genaro y cómo era Genaro en estos pasillos? Pero debe de haber alguien que sabe la historia, debe de haber alguien que lo conoció. Bueno, en Guerrero muchos los conocieron, pero o no quieren decir cómo era o le da miedo, pero siempre creo que en mi caso siempre hay esa espina de seguir buscando qué hay detrás de esa persona y quién nos puede profundizar esa historia, ¿no? Porque para que no nos quedamos con esa historia errónea, como por el caso de Genaro, que siempre nos dicen que el profe Genaro regresó en la normal de Ayotzinapa y no es cierto. La relación que tuvo Genaro con la normal de Ayotzinapa fue en 1959 y en los para 60, el movimiento estudiantil. Entonces, la universidad, el colegio de Guerrero estaban luchando por su autonomía para convertirse con lo que ahora es una universidad autónoma de Guerrero que de historia de lucha pues no tiene nada porque tiene un rector que se ha convertido en un pequeño virrey de ahí, pero la conquista de la autonomía de la universidad tuvo que ver con el movimiento de Asociación Cívico Guerrerense de Genaro Vázquez. Y durante la construcción de la Asociación Cívica Guerrerense, Lucio era normalista de la normal de Ayotzinapa. Entonces, pues porque Genaro es mucho mayor que Lucio, entonces sí. Lucio lo llevaba a la normal y se quedaba y entonces, pues de ahí se conocieron, por eso algunos que otros lo que alcanzaron a ver en la normal de Ayotzinapa, por eso dicen, que aquí egresó, pero no es así, más que fue un encuentro por la ACG, que es la primera organización política que Genaro construyó en Guerrero, la Asociación Cívica Guerrerense. Y luego se construyó la otra, que es la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, la ACNR. Entonces es la que conocemos, pero la ACNR tiene su nido chiquito, que es la ACG. Entonces esa es la historia que ha habido en Guerrero, que muy poco se conoce. No solo guerreros. Yo creo que es parte del periodismo recuperar este tipo de historias y estos personajes que, y perdóname lo que voy a decir, no sé si esté mal o esté bien, pero hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Pequeña Serenata Diurna y dice: soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad, ¿no? Refiriéndose a la Revolución Cubana. Sí. Y muchas veces aquí no lo pensamos, ni lo analizamos, ni lo asumimos. Si lo asumiéramos, yo creo que habría más compromiso social en todo sentido, maestro. Así es. Mi querido maestro, te agradezco mucho. Pues muchas gracias, no pensé hablar mucho porque no venía preparado, pero... No, es que, a ver, imagínese usted, me está preguntando, ¿de qué vamos a hablar? No, pues tienes libros, tienes escritos, algo ha de salir. Pues bueno, muchas gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana.